Toda la comunidad internacional lamenta hoy las innumerables víctimas producidas por la destrucción de un hospital en Gaza. Más allá del debate sobre quién tiene la responsabilidad, que no es un debate irrelevante, la comunidad internacional, y nosotros nos sumamos a ella, exige hoy que no se produzcan más víctimas inocentes en este conflicto. Que los terroristas abandonen las armas, que los terroristas liberen a los secuestrados y que el Estado de Israel, ejerciendo su derecho legítimo a la defensa, cumpla las normas de derecho internacional y evite víctimas entre la población civil y evite sufrimiento entre la población civil. Desde el punto de vista español, cabe lamentar que la política respecto a Oriente Medio haya dejado también de ser una política de Estado. Los presidentes de gobierno de los países de la Unión Europea están compareciendo en sus parlamentos para dar explicaciones sobre lo que sucede en Israel, porque es importante para nosotros, los europeos, por muchas razones. También porque puede tener consecuencias para nuestra convivencia dentro del territorio de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez no comparece en el Parlamento español, no lo solicita, y el ministro Álvarez tampoco lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no han hablado con Israel. Y si no han hablado con Israel, ¿de qué van a informar al Parlamento español? La política exterior española siempre fue una política de Estado. Y en este asunto de Oriente Medio, una vez más, estamos perdiendo nuestra posición tradicional, una posición histórica, una posición de Estado avalada por gobiernos de distinto signo político, igual que nos pasó con Marruecos, igual que nos pasó con Latinoamérica. En Israel, en el conflicto entre Israel y Hamás, el gobierno español ni cuenta ni le cuentan. El gobierno español ni está al tanto ni nadie le pone al tanto. No hay quien llame al gobierno de España para contarle qué sucede, ni siquiera quien le llame para contarle lo que le han contado que sucede. Que sepamos, a esta hora, el primer ministro español es el único de la Unión Europea que todavía no ha hablado con Netanyahu. No tenemos información sobre si Pedro Sánchez ha hablado con el primer ministro de Israel. No se nos ha comunicado. Puede suceder que Pedro Sánchez no haya podido o no haya querido llamar al país que ha sido víctima de un atentado horrible terrorista. Puede ser que haya llamado y no le han cogido el teléfono, o puede ser que haya llamado y sus socios de gobierno no le permitan contarlo a la opinión pública española. Pero el caso es que hoy Pedro Sánchez, presidente de turno de la Unión Europea, no es interlocutor en el conflicto de Oriente Medio. Hoy Estados Unidos, la Unión Europea, Israel pueden contar con cualquier ministro de Exteriores o cualquier presidente de gobierno europeo, pero nunca con Pedro Sánchez. Y es normal, porque el gobierno de España es hoy el único de toda la Unión Europea que tiene ministros que entienden antes la posición de Hamás que la posición de Israel, que entienden antes la posición de la organización terrorista que la posición de quien ha puesto las víctimas en los atentados terroristas. Después de que el ministro Álvarez anunciase que el gobierno hablaba con una sola voz sobre este asunto, una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, con la bandera de España y la bandera de Europa desde su despacho oficial, ha acusado a los israelitas, ha acusado al gobierno de Israel de genocidio planificado. Los judíos acusados de genocidio planificado por un miembro del gobierno de España. Hoy ha ido más allá y al insistir en que Israel comete un genocidio planificado, también ha pedido la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel y la imposición de sanciones económicas a Israel, como si Hezbollah o como si Hamás fueran quienes tienen la razón en el conflicto, fueran organismos susceptibles de ser defendidos por el gobierno de España. De todos los enemigos de Europa, quizá el más peligroso y uno de los que más daño nos ha hecho a lo largo de los siglos es el antisemitismo. En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno.